Alicia Rábago nos acompaña en esta mañana para hablarnos de un tema que yo sé que en casa van a estar los padres así. Porque resulta ser que los papás sí tienden a justificarle a sus hijos todas las gracias, ¿verdad? Sí. Y los comportamientos que a veces incomodan a los extraños. ¿Por qué pasa esto? Justamente antes de entrar, buenos días. Buenos días, Alicia. Ay, buenos días, Alicia, ya estamos todos emocionados. Ya quiero hablar, Es un gran tema, de verdad. Sí, justamente antes de entrar hablabas de este amor, de este enamoramiento en donde todo lo ves color de rosa, todo es divino, todo es encantador, fabuloso, no te equivocas, no hay defectos. Bueno, yo utilizo este ejemplo con los padres de familia y sus hijos. Lo que pasa es que el enamoramiento, tú bien decías, que se habla de entre 7 meses y 2 años. Ajá. Ustedes lo tienen entendido así, Ajá. ¿verdad? Los psicólogos. Pero imagínate que con tu hijo te puede durar toda la vida. Sí, claro. A la fecha, A uno le la dicen, fecha. es mi bebé y tiene 40 años, A el ver, bebé. mi amor, ¿y De usted repente creció? sale tu mamá ¿No? y dice, Enriquito. Claro. Entonces, si sale Enrique, ¿no? Chiquito. ¿Qué pasó, mamá? Así. ¿No? Entonces, lo que empieza a pasar es que nos empezamos a poner como una venda. Este amor lo que hace es que a veces se nos olvida que eso tiene defectos y que hay que ayudarlo a corregirlos. ¿Y qué pasa con niños muy pequeños? Que a lo mejor tú te acercas y a lo mejor el niño está muy llorón o está haciendo un berrinche, ¿vale? Y entonces pues pones cara de, ¿no? Y te dice la mamá, ay, es que no durmió bien, es que está cansado, Es que le están saliendo los dientes. es que no te conoce, Claro. ¿no? Oye, Ay, Alicia, y puede pasar que digas eso, Claro. ¿no? Que sepas que eso pasó y que sí puede ser un factor que le influya a los niños. sí puede pasar, pero no ¿cómo lo siempre. resuelves? Mira, pasa y no siempre. El problema es que como padres nos seguimos, o sea, realmente en que digas, a ver, si todo el mundo me ha dicho que este niño es muy llorón, ¿no? Me lo dijo, a lo mejor te lo dijo tu suegra y no Sí. quisiste aceptarlo, pero si te lo repiten continuamente, lo que debemos de hacer y lo que yo les pido es que tratemos, haz de cuenta que veas la circunstancia, ¿no? Sí. Y tú salgas de esa circunstancia y entonces digas, a ver, si mi hijo, si este no fuera mi hijo y estuviera en mi casa, ¿me caería igual de bien? Chan, chan, chan. Es que luego dices, ¿no? Es que es odiosito el niño. Es ¿no? obvio, tiene la sangre pesadita. Es pesadito, lo heredó de su padre, generalmente se lo echas al marido. Sí. Aquí el punto es ayudar al niño. Yo siempre Claro. voy en pro del niño. Entonces, en lugar de ayudar, tratando de justificarle todas sus acciones, lo único que hacemos es perjudicarlo, porque no le estamos ayudando a que componga eso que nadie acepta. Entonces tú piensas que ese hijo que tienes estuviera de invitado en tu casa, ¿lo volverías a invitar? Claro. O sea, Qué cuando difícil. te sales de esta burbuja en donde adoras a tu bombón, en donde lo quieres tal y como es, en donde lo aceptas como es, sí, pero es tuyo. No toda la gente le va a aceptar que sea berrinchudo, que sea grosero, que diga malas palabras, Claro. que no salude. O sea, empiezas a darte cuenta de muchas cosas. Yo hablo aquí mucho de la objetividad y la subjetividad. Como madres, somos muy subjetivas. Porque estamos hablando desde esta forma de cómo lo queremos. Ay, es que Es que esa es su heredó personalidad, tiene una personalidad fuerte. o lo heredó de su papá o de su mamá, o ¿sabes qué? Es que él no se deja de nadie, Ah. ¿no? Y yo no quiero forzarlo a nada. Entonces, vamos viendo desde este amor. Y cuando eres objetiva, cuando llega a lo mejor el hijo de tu cuñada, o el hijo de la vecina, Sí. o el hijo de la amiga, o alguien, entonces sí, te vuelves muy objetiva, ¿no? Y entonces dices, ¿viste que no saludó? Ay, no, de todo llora. No come nada bien. Ay, no le hace caso a su mamá. Ahí sí te sale la lupa enorme. Pero cuando te toca con el tuyo, pues suele ser mucho más ¿Y generoso. de quién es culpa, Alicia, esto con respecto a la personalidad de los niños? ¿Es de los padres? ¿Los padres moldeamos la personalidad, la educación? Mira, aquí ¿Es un estás reflejo hablando, de aquí nosotros? estás hablando de dos cosas. El temperamento, porque la personalidad Sí. se compone del temperamento y del carácter. El temperamento es lo que ya traes de nacimiento. Ah, sí. Y el carácter, eso podemos trocarlo en otra sabía. cápsula. Y el carácter es el que vas moldeando. Juntos forman la personalidad. Por supuesto, el niño trae ciertas cosas, pero lo que va aprendiendo en la sociedad
es lo que nosotros también le vamos enseñando. Entonces, tú no quieres que grite, pero en tu casa es puro grito. Claro. ¿Cómo? Sales a otro lado y eso brinca. Entonces, hay que tratar de ser más objetivos desde nosotros, o sea, ser como, hacer una autoevaluación. Y cuando tú empiezas con esta evaluación, empiezas a darte cuenta, no se lo tienes que contar a nadie, ¿eh? No le Claro. tienes que decir, ay, sí, mi hijo es muy llorón. No, no, si tú te estás dando cuenta que tu hijo es muy llorón, hay que descubrir la causa. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Por qué llora tanto? No tienes que írselo a contar a todo el mundo, sino empezar desde casa a tratar de ayudarlo. Tú no puedes enseñar a un niño fuera lo que no has enseñado en Claro, casa. y tal vez esto nos dé pie para otra cápsula, porque ya veo que es un tema que da para muchas Sí, cosas. Aquí tú quieres que le quede claro pues a todos los padres el hacerse consciente de la situación. Pero, ¿qué pasa cuando están hiperconscientes de esta situación y le hacen saber a los niños delante de todo el mundo que lo están haciendo mal? ¿Es esta la forma también? No, a nadie le gusta que lo pongan en evidencia de nadie. No te gusta que te Ajá. regañen delante Sí. de nadie. Por eso es que digo, lo que se tiene que arreglar se arregla en casa. Sí. A lo mejor hay un niño que brinca en los sillones en tu casa porque a ti no te importa. O sea, para ti no es importante, pero tienes que pensar que puede ir a otra casa y brincar en los sillones. Entonces Claro. el niño va a decir, Pues sí. ¿y por qué me regañan ahora? Si en mi casa yo puedo hacerlo. Entonces, siempre lo que quieras enseñar, se enseña en casa. Y para cuando salgas, ya no tengas que evidenciarlo delante de toda la gente. O él a ti, O ¿no? él a Con ti. sus berrinches y sus O él cosas. a ti, exacto. Ahora, si tuvieras que hacerlo en ese momento, ¿no? Estás en una casa, ahora son vacaciones, se promueve más como este tipo de convivencia entre la familia, Los primos, ¿no? los amigos, ¿no? Para estar con los Hay chavitos. momentos. ¿Cómo le haces? Mira, ¿Lo separas exacto. del grupo? Puedes separarlo del grupo. Antes se hablaba de que con la mirada nos corregían. ¿no? Yo me acuerdo, yo a la fecha. Es una Ay. ceja, ya. Mi Una pobre ceja madre, suficiente. por más que me volteaba a ver. Pues ahora lo puedes separar y decirle, mira, esta actitud no me está gustando. Si Sí. no te comportas de esta manera, a Nos lo mejor vamos. nos vamos a tener que ir. Muy ¿no? bien. Y te puede decir, me estás regañando, porque ya hoy lo hace, me estás regañando en tono fuerte. Si él hizo clara la evidencia, le dices, sí, te estoy llamando la atención por esto. Claro. Pero Muy sí bien. procura no regañarlo delante de toda la gente porque piensa que a ti no te gusta que te regañen delante de toda la gente. Hay niños que entienden Claro. platicando, simplemente nadie se ha acercado a explicarles Claro. qué conducta esperas de ellos. Entonces, de cada niño puede haber una forma de reaccionar. Lo único que te pido como padre es que todo ese amor que tienes para tu hijo no te borre ni te ciegue. Ok. Muy Ok. bien. Pues ahí está. Hay que aprender a separar las cosas. Exactamente. Gracias, Alicia. Gracias a ustedes.